ha habido gente que ha sido alumna de él. Él ha capacitado al mismo de salud, le daban un aula para que él pueda capacitar en conciliación de salud. Sería interesante si el sindicato rescata esa conciliación de salud, porque cada uno de ustedes puede hacer un curso de conciliación y ese es otro tipo de ingreso que puede tener cada uno en su hogar. Y también lo que puede ser el arbitraje laboral o el arbitraje de salud, que en México está bastante desarrollado, pero en Perú casi nada. Entonces, hay fuentes del derecho que no se están explotando. Sector de salud podríamos hacer. Sería interesante si el sindicato está interesado en promover este tipo de negociaciones. Bueno, comprende procesos bilaterales no regulados y no institucionalizados de discusión. Eso es lo que se refiere a la negociación. Bien, entonces tenemos en definición qué es la negociación. Es cuando una de las partes dialoga con la otra parte, llegamos a un acuerdo en el diálogo. Cuando el diálogo, cuando las dos partes se escuchan, ¿no? Entonces tenemos un convenio colectivo. Las relaciones entre ambos, las condiciones a que han de ajustarse a los contratos de trabajo, ¿no? Son temas que se pueden tocar acá en el convenio. ¿Continuamos? Es un convenio 154 de la OIT, todas las negociaciones que tienen lugar. Acá lo que hace la OIT es indicarnos qué tipo de temas se han tocado en esos convenios, ¿no? Fijar condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores y sus organizaciones. Bueno, temas que nos va a indicar el OIT. Creo que queda poco tiempo, no sé si para el siguiente. Bien, tenemos también lo que OIT reconoce sobre el convenio colectivo. Eso creo que lo podemos pasar al final. No sé si el sindicato podría pasarles a cada uno de sus correos esas diapositivas. Creo que va a ser muy útil. Bien. Entonces yo lo voy a dejar para que puedan pasarles. Entonces el artículo 28 de la Constitución, digamos, establece que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Tiene límites, como les decía, sí. Todo derecho es limitado. No puede chocar con otros. ¿Y qué lo limita? Si es que no está limitado en una ley, lo puede hacer el Tribunal Constitucional también a través de sus sentencias. Así podemos limitarlos. Bien, tenemos el artículo 41 de la ley 25593 que nos indica que la convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular remuneraciones, condiciones de trabajo. Bueno, la legislación nacional lo que ha hecho es reconocer lo que ya la legislación internacional nos lo decía. Simplemente, ¿no? Tenemos lo mismo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. El derecho de huelga. Bueno, tenemos que la Constitución política es escueta, no hay mucho, no nos indica sobre la huelga, más que el artículo 28, un artículo más grave, pero no hay más. Entonces lo que vamos a hacer es que la ley nos va a reglamentar, nos va a indicar en qué caso se puede proceder a la huelga o no. Continuamos. La doctrina que nos habla de la huelga, nos habla de que hay dos tipos, un modelo laboral o clásico y uno polivalente o multidimensional. Hay otro que también nos habla de una huelga contractual, que es cuando tenemos un convenio, no se ha respetado y nos vamos a la huelga. En este caso tenemos el modelo laboral clásico, que es una suspensión de actividades, decidida por la mayoría, en contra del empleador. Y cuando hablamos de una polivalente o multidimensional, cuando no es solo en contra del empleador, sino cuando ya están dañando de por sí los intereses profesionales. Supongamos que sale una ley que perjudica lo que son las enfermeras, a la profesión de por sí, no solo a un sector, sino que de por sí daña su profesión. Hacemos una huelga de este tipo sobre la doctrina multidimensional, ¿no? Si fuese solo con nuestro empleador, estaríamos dentro del modelo laboral clásico. ¿Continuamos? Como les decía, ¿qué límites hay? El límite es las llamadas huelgas en los servicios esenciales, ¿no? Si son servicios esenciales, no es recomendable que todos vayan a la huelga. Por ejemplo, en el caso de la huelga de médicos que hubo, se sabía que el sector de emergencia no acataba la huelga y ellos estaban ahí continuamente. ¿Por qué? Porque hay derechos fundamentales esenciales, hay derechos que son importantes, la vida, ¿no? La salud. Entonces no podemos poner otro derecho sobre otro en ese sentido, en el caso concreto. Por ejemplo, que tenemos una huelga, ¿no? Y de repente los bomberos decían pasar para socorrer a otras personas. Lo lógico es que lo de la huelga tenga que darle cabida. No decir, no, que estamos en huelga, no pasas. No, ¿por qué? Porque estamos ya vulnerando el orden público. Es decir, hay límites para poder exigir nuestros derechos. Por ejemplo, ahí concluye la exposición. Otro tema es Cajamarca, por ejemplo, el tema de Conga. Si ustedes vieron toda la huelga, toda la reclama, pero la pregunta es, ¿y hubo algún amparo, hubo algún medio legal aplicado? No había. Más era la fuerza política, fuerza de los periodistas, pero no había una aplicación del derecho al mismo. Eso es lo que nos pasa lamentablemente en nuestro país.
tenemos herramientas jurídicas que podemos aplicar para llegar a una solución. Sin embargo, no se hace porque quieren hacer privar lo político. Entonces ahí es donde tenemos errores. Si nosotros nos concentramos a dar una solución a través de los medios alternativos o a través del Poder Judicial, limitémonos a eso, ¿no? Y busquemos de que la otra parte no recurra a un valor político que no va a tener sentido o que va a contaminar el derecho. ¿Bien? Entonces, creo que ya queda todo claro. Muchas gracias por haber escuchado. Queremos agradecer de igual forma al doctor Alejandro Verástegui Gastelu en el marco de nuestro panel Fórum Retos y Perspectivas del Movimiento Sindical. Damos la bienvenida a la doctora Luz Marina Guzmán, representante de las enfermeras y enfermeros del Perú en el Consejo Nacional de la Magistratura, que nos honra con su presencia. Un fuerte aplauso para ella, por favor. De igual forma, expresamos nuestro cariño afectuoso, cordial, de todo el sindicato para la representante del Colegio de Enfermeras de la Provincia Constitucional del Callao. Nos referimos a la doctora Luz Flores Toledo. Bienvenida. Y antes de participar de nuestra ceremonia central por el 36º aniversario del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud, vamos a escuchar a nuestro secretario general del CINES, una persona comprometida por las bases con lo que es descentralización a nivel del gremio. Señoras y señores, con nosotros, él es de la familia, nos pertenece a todo ese gremio tan simpático. Bienvenido al licenciado Elmer Mascaro Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, nuevamente. La comunicación es un escenario, dice, de ida y vuelta. Procuremos cumplir ese aspecto esta noche. A primera hora escuchamos al doctor Angles, ¿no?, presentándonos los pilares del movimiento sindical. En la segunda parte, el doctor Verástegui nos ha ampliado un poco más desde el enfoque constitucional y algunos otros aspectos también del derecho sindical, los límites de la huelga y todo aquello que probablemente siempre va a ser de interés para nosotros. En todo caso, me corresponde en este momento un poco también aterrizar esas propuestas, ¿no?, tanto de nuestro asesor legal como del doctor Verástegui, que son un poco más ligadas a lo que es el aspecto jurídico, el aspecto legal, pero a nosotros nos corresponde un poco hablar sobre los retos y las perspectivas del CINES como tal, ¿no?, para un poco tener completo el panorama, ¿no?, y poder ir viendo posibilidades de acción y de intervención en los siguientes tiempos. Siguiente, por favor. Partimos un poco de la gran divergencia, ¿no? Este es nuestro punto de quiebre. Para nosotros como CINES apreciamos que efectivamente uno de los tantos problemas que tenemos está la amplia brecha entre la oferta y la demanda. Aún nuestras remuneraciones son bajas, ¿no?, y los entornos laborales no son tan saludables, todavía son inseguros. Como profesionales no hemos podido aún consolidar el marketing personal y el marketing social. Esa es la gran divergencia, ese es el punto de quiebre. Siguiente, por favor. Las causas son múltiples.
no son